Buenos días, señor Descartes. Es todo un gusto que me haya concedido esta entrevista. Pues igualmente para mí es un gusto estar aquí, practicarles y hacerles entender un poco más sobre pues lo que era el racionalismo, y un pequeño contexto sobre mi vida. Bueno, comencemos por platicar un poco sobre su vida. Dígame, ¿de dónde es usted? Bueno, yo nací en el marzo de 1956 en la antigua Halle de Touraine, que está ubicada en Francia. Pues tuve que vivir o crecer sin la presencia de mi madre, ya que yo la perdí pues al año de nacido. Y pues hoy en día con el tiempo me preparé y ahora se podría decir que soy un gran filósofo, matemático y físico. Ya vemos. Lamentamos su pérdida, señor Descartes. Apreciamos que usted comparta este tipo de detalles sobre su vida en esta entrevista. Bueno, continuando, cuénteme, ¿usted de qué se considera fundador? Pues a mí se me ha considerado como fundador de la filosofía moderna y como padre de la geometría analítica y el racionalismo, o sea, como ya puedes saber o darte cuenta. ¿Cuáles son sus principales obras? Bueno, pues mis obras principales son El discurso del método y Meditaciones metafísicas. Y al parecer también desarrolló más obras como Principios de la filosofía. Ya que usted es el principal representante del racionalismo, ¿podría decirnos si hay alguien que tenga una oposición a esta corriente? Bueno, pues alrededor de los tiempos se ha dicho que el racionalismo tiene una oposición contra el empirismo británico de Locke y Hume. Ellos, y especialmente Hume, representan la oposición radical de la filosofía cartesiana. ¿Y qué es lo que el racionalismo buscaba establecer o a qué se dedicaba? Sí, bueno, pues el racionalismo defendía el postulado de que el conocimiento proviene de la capacidad para razonar, algo que constituye en sí mismo un cambio del pensamiento sustancial, pues respecto a las épocas pasadas, donde podemos decir que ese rol lo llegaba a cumplir la fe religiosa. Yo postulaba o buscaba que estableciera nuestros conocimientos válidos y verdaderos acerca de la realidad y que procede no de los sentidos, sino de la razón, del entendimiento mismo que nosotros podamos llegar a tener. Eso es muy interesante y vemos que dentro de este está el método cartesiano. ¿Qué es lo que propone este método? Sí, bueno, pues este propone que para tener la certeza genuina sobre el conocimiento, primero debemos de renunciar a todas las creencias que se han adquirido, hablando de creencias religiosas o ese tipo de cosas, claro, a través de la experiencia o la educación. De hecho, inclusive manejo 4 reglas. ¿Y usted podría compartir con nosotros esas 4 reglas? Sí, por supuesto. Verás, la primera regla la postuló como aceptar como cierto solo aquello que no se puede dudar. La segunda, dividir cada pregunta en pequeñas partes más manejables. La tercera es empezar por el problema más pequeño y progresar hasta el más complejo. Y por último, revisar con frecuencia para retener todo argumento de una sola vez. Viendo eso, creo que es muy importante el saber cuándo fue que se desarrolló el racionalismo. ¿Usted podría confirmarnos esa fecha? Claro, la fecha bueno, te diré que este se desarrolló en Europa continental durante los siglos XVII y XVIII. Es lo que yo sé, lo que me basta mi conocimiento. Eso es sorprendente. ¿Y cómo es la realidad del racionalismo para usted? Claro, bueno, te diré que al menos para mí el racionalismo es mecanicista, ya que las cosas que se componen de partes y para conocerlas basta con descubrir sus principales mecánicos y listo, o sea, no tiene mucha razón detrás del ser. ¿Y qué es el racionalismo continental? Pues te diré que es una corriente que emplea la razón en su análisis, negando lo sobrenatural a la revelación. ¿Podría compartirnos quiénes eran los otros representantes del racionalismo? Pues te digo que es Baruch Spinoza y Gottfried Leibniz, que ellos fueron quienes me ayudaron a desarrollar esto. Muy agradecido con ellos, la verdad, pues, hermanos del alma. ¿Y podría decirnos cuál es la diferencia del racionalismo con el empirismo? Ya que mucha gente los compara y hay que dejar en claro que no son lo mismo.
Bueno, pues te digo que el racionalismo es una teoría que afirma que la razón es la única fuente del conocimiento, mientras que el empirismo se basa en alegar que la experiencia es la única fuente del conocimiento mismo. El racionalismo cree en la intuición y el empirismo no. Para el racionalismo, los individuos poseen conocimientos que son innatos, pero el empirismo los individuos no tienen ninguna de estos conocimientos. El racionalismo se fundamenta en la razón y la lógica, el conocimiento innato y la deducción, mientras que el empirismo en la experiencia, las experiencias sensoriales, la intuición y obviamente la experimentación. ¿Y podría decirme cuáles eran las principales características del racionalismo? Bueno, verás, el racionalismo se caracteriza por lo siguiente, que es sostener la razón y el pensamiento como fuente de todo conocimiento humano. Creemos en el innativismo, que en el espíritu humano existen ideas preconcebibles nacidas con él o puestas allí por Dios. Prefería o preferimos el empleo de método lógico deductivo para explicar los razonamientos empíricos y confirmarlos cuando fuera posible. Jugamos un papel fundamental en el advenimiento del pensamiento laico, o sea, antirreligioso. ¿Cómo considera usted la ciencia de las matemáticas? Bueno, pues nosotros consideramos las ciencias como ciencias completamente puras, te lo podría decir desde mí, ¿verdad? Oh, ya veo. Bueno, solo le quiero hacer una última pregunta. Claro, adelante cualquier pregunta ya que estamos pues aquí en causa. Ya. Para usted, ¿cuál sería una buena fecha y lugar para morir? Bueno, vaya pregunta un tanto difícil de responder, pero te podría decir que el 11 de febrero de 1650 podría morir, tal vez en Estocolmo, Suecia. Yo creo que sería un buen lugar y fecha para muerte, o sea, no bueno, pero pues pienso que podría llegar a suceder en esa fecha. Bueno, con esto concluimos la entrevista. Gracias por su tiempo, señor Descartes. ¿Algo último que quiera agregar? Oh, claro, bueno, ya para despedirme, antes que nada, muchas gracias. Me agradó estar aquí y aclarar dudas y responder preguntas. Pero ya para concluir, te diré dos frases. Dos cosas contribuyen a avanzar. Ir más deprisa que los otros o ir por el buen camino. Y la segunda es, pienso y dudo y luego existo. Bueno, en final, un gusto haber estado con ustedes, los que vayan a ver la entrevista, agradezco mucho que hayan puesto atención y hayan estado aquí, que tengan un buen día, me despido.